300. Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues esta sintonía nos lleva a saludar a Valeria Aragón. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, María, ¿cómo estás? Pues estupendamente, con ganas de hablar contigo y esos secretos a voces que los haremos públicos, como siempre, porque hay que contar, hablar, reflexionar y sobre todo trasladar, ¿verdad?, muchas cositas a los ciudadanos, a esos miles de oyentes que tenemos ahí detrás. Sí, eso espero. De hecho, hoy creo que cuando hablemos del caso de hoy va a haber muchas personas que se van a sentir identificadas y que quizás este ratito de secretos a voces pues les abra una nueva toma de conciencia en situaciones pues que a veces no sabemos cómo llevar, ¿no? Pues sobre todo cuando vamos a trabajar a un sitio donde quizás la empresa para la cual estamos trabajando no está actuando de la manera en la que nosotros elegiríamos que actuara y empieza a haber un problema de valores, ¿no? Y empieza a haber como una tensión entre cómo a mí me gustaría que se hicieran las cosas y cómo se están haciendo las cosas, pues a veces se genera una tensión que puede llegar a generar hasta vergüenza porque toca en nuestra reputación y nuestra identidad profesional. Claro, Entonces, porque no te sientes representado o representada por la empresa en la que te encuentras. Claro, esto pasa mucho. Yo no sé si te acuerdas, antiguamente cuando en una familia alguien de la familia hacía algo que no estaba socialmente bien visto, a lo mejor caía en la quiebra o consumía determinadas cosas, de golpe es como que toda la familia, ¿verdad?, caía en esa mancha, ¿verdad? Esto pasaba antes. Pues para muchas personas cuando trabajan en una empresa y esa empresa, el trato al cliente o incluso el trato al alumno también no va totalmente alineado, sienten también esa sensación de vergüenza, ¿no? De que de alguna manera los actos de la institución también les define a ellos. Y entonces empiezan a tener mucha tensión al ir a trabajar. ¿Sabes cuáles son? Ah, bueno, dime tu pregunta y yo luego te hago propuestas. ¿Cómo se gestiona todo eso? El encontrarte en una empresa en la que no compartes su filosofía o cómo trabajan. Lo primero y fundamental tiene que ver con reconocer qué le pasa a la persona ahí dentro, porque suelen suceder dos cosas, ¿vale? Algunos de ellos les da por sobreesforzarse. Hay investigaciones súper interesantes que, por ejemplo, han hecho, instituciones que se dedican específicamente a ver estos fenómenos, ¿no?, de vergüenza organizacional, que se llama, y hay un punto que le llaman conductas de sobreesfuerzo. Estas personas, como sienten vergüenza por donde trabajan, intentan hacerlo ellos lo mejor posible y se dejan la piel. Y luego cuando la institución acaba haciendo lo que está haciendo, porque a lo mejor no es por una mala intención, a veces es simplemente incompetencia, pues esta persona siente que le manchan su trabajo. Y esto hay investigaciones que lo demuestran. Ellos intentan compensar, luego llega el momento en el que eso sucede y cuando sucede dicen, y es que encima todo el trabajo, todo el esfuerzo que llevamos haciendo, todo el equipo, ahora hacen esto y lo tiran por tierra. Entonces, la primera distinción es que ese trabajo no se tira por tierra. Ese cliente, ese alumno, puede reconocer perfectamente, y si no, piénsalo tú, que esa persona que te ha estado atendiendo, que te ha estado tratando, que te ha estado a lo mejor educando durante todo un año o que ha estado trabajando contigo y tienes una relación cercana, puedes distinguir entre a nivel personal entre esa persona y la institución, ¿no? Y esto muchas de esas personas no lo perciben. Dicen, me estoy acordando ahora mismo de ejemplos claros de grandes superficies a las que vas cuando se te ha pasado un día, la garantía, por ejemplo, de que es un mes, ¿vale? La garantía. Sí. El trabajador lo que está haciendo es cumplir normas. Exacto. Hay unas normas en esa empresa y tú, pero si es que solo se me ha caducado un día y no me lo devuelves. Y no, es que no puedo. Y a lo mejor esa persona lo está pasando hasta mal de decirte que efectivamente por un día, lo que pasa que no te lo va a verbalizar, ¿no? Porque está ejerciendo un trabajo. Creo que a veces no somos capaces de diferenciar eso. Estamos viendo a una persona, Valeria, no todo el mundo está preparado
para de verdad ver que lo que está es acatando órdenes o algo que está estipulado dentro de una normativa o de una empresa, ¿no? Y entonces empezamos, madre mía, esa muchacha que no me ha hecho tal, ¿no? Y llegamos incluso a verbalizar contra Claro, esa persona, ¿no? va a haber contextos como estos de atención al cliente donde previamente no hay una Ujú. relación humana y cercana, donde se ha construido que tu gran trabajo no puede ser echado por tierra, y entonces ahí lo que yo te comentaba se preserva, ¿vale? Y va a haber momentos en los típicos estos que me dice de atención al cliente que yo no tengo un histórico con esa señorita, solo tengo ese o ese señor y tengo solo ese momento, y mucha gente paga completamente los errores de la institución con el trabajador. Yo Ujú. habitualmente sé que no eres tú, pero me parece igualmente, me parece fatal lo que está sucediendo aquí. El otro día mismo en el Corte Inglés le decía, pues que me parece muy mal esto que está sucediendo. Y la chica, ya, pero no puedo hacer nada, tal, no sé qué, y yo puedo distinguirlo en ese momento. Hay mucha gente que no lo distingue y la paga con el de atención al cliente. Pero vamos a ir un pelín más allá, ¿vale? Venga. Porque la cuestión es si esa persona lo distingue ella. Porque el problema es que ella no lo distinga, ¿vale? O sea, incluso en atención al cliente. Y Lo no que el no puede... cliente que va. Quien lo tiene que tener claro es la persona que tiene que hacer cumplir la norma. Exactamente. Lo tienes que va en el contrato, que va en el trabajo, que eres, o sea, tú no eres las malas decisiones o los errores de la compañía, eres un gestor, en ese caso, que no, la poca profesionalidad o lo que sea que esté sucediendo no es algo que tú tengas que hacer propio, ¿vale? Ya. Porque además, fíjate, ayer, en el caso que te estoy comentando hoy, esta chica literalmente sufría, porque decía, yo es que veo a esas personas con las que trabajo que tienen todo el derecho del mundo a estar cabreadas cuando esas circunstancias se dan, y yo de su sufrimiento pues sufro yo. Y lo paso fatal, ¿vale? Lo paso fatal porque me Ya. llevan los demonios, porque yo no puedo haber estado trabajando para que eso vaya bien y luego en el último momento hacen algo que no es lo que se prometió, no se cumplen las expectativas, es que les comprendo. Entonces sufro, ¿no? Y en ese momento estábamos hablando precisamente del sufrimiento, y yo le dije, pero fíjate una cosa que le estaba pasando, ¿no? Digo, si pudieras ver un poco más allá, estuvimos trabajando, obviamente, y ella decía, es verdad que es algo de la empresa, no es algo mío, pero es que si dejo de sufrir me convierto en mala profesional. Y yo digo, uy, qué interesante. ¿Y eso? ¿Cómo es que te está pasando eso? Dice, porque es como que bajo los brazos, que ya lo acepto y normalizo que esto se haga. Y ahí hubo un gran punto de aprendizaje en esa sesión de coaching, ¿no? Es decir, porque la única manera en la que yo me mantenga proactiva para seguir trabajando en el cambio desde mi posición en la empresa pasa porque yo necesariamente esté sufriendo. No tiene por qué. Yo puedo aceptar las cosas tal y como son y Ujú. desde trabajar para mejorarlas. Que yo acepte que está siendo así no significa que me acomode a que sean así. Pero Ya. sin embargo, en el día a día no es lo mismo estar sufriendo, penando, bregando, luchando porque no sean las cosas como son, cuando igualmente son como son, a puedo ver cómo son, no me gusta cómo son, comprendo por qué sí tiene sentido que sean como son, porque las instituciones son complejas y a veces los trabajadores tienden a ver un cambio como algo muy sencillo. Y cuando abres un poquito más el foco y coges a la totalidad de la institución, resulta que no es tan sencillo hacer los cambios que uno había previsto. Hay muchos más factores que no permiten que las cosas sean clic-clac, ¿no? Entonces, claro, a medida que esto iba sucediendo, fue un gran aprendizaje para todos los alumnos que estaban allí. Nos hemos quedado pegados a que si dejo de sufrir en ese puesto de trabajo por cómo son las cosas, sería como convertirme en la institución del todo y que me dé igual. No hace falta, uno no deja de ser profesional, no deja de tener impulso de mejora, de cambio y de progreso en su propia empresa, porque pase de sufrir a aceptar que es así, y de aceptar que es así a trabajar por mejorarlo. Aceptar que es así no es acomodarme a que se quede así.
es trabajar con lo que hay, reconocer lo que hay, ¿no? Y estas dos variables, estos dos puntos, ¿no? El tener la capacidad de aceptar y reconocer lo que es y trabajar por ello, y luego reconocer que yo no soy lo que hace mi institución, ¿vale? Separar mi identidad profesional de la identidad corporativa, ese poder desabrocharlo y separarlo, baja los niveles de vergüenza, ¿no? De vivir con vergüenza en todo momento. Porque hay veces que la gente no puede elegir cambiar de trabajo. Efectivamente, es que a veces no se puede elegir, y luego también está esa situación en la que sabes que hay prácticas que no están muy bien vistas socialmente dentro de esta empresa, y cuando tú dices que trabajas ahí es como, lo dices con la boca pequeña, ¿no? Porque eres consciente realmente de que hay ciertas prácticas que no están bien vistas, ¿no? A nivel social, y que tú tampoco compartes en muchas ocasiones, pero si no tenemos la oportunidad de cambio de trabajo, pues por lo menos que lo gestionamos de la mejor forma posible, ¿no? Claro, porque si no todo parece que pasa porque pueda cambiar de trabajo, y a veces no pasa por ahí. A veces uno tiene que hacer las cuentas con la realidad de su economía, del mercado laboral, de a lo mejor no perder un gran despido. Lo que yo sí que propondría, que es la otra cosa que sucede, es que hay gente que cuando llega a ese punto baja los brazos, y es como la gran renuncia silenciosa, ¿no? En Estados Unidos, como no está tan penalizado el que un trabajador sea despedido, pues las barreras de salida de las empresas son mucho más altas. Habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no. Pero parte de lo que sucede en España cuando los despidos salariales son por 20 días, año trabajado o lo que sea, es que muchos de los trabajadores que ya no están a gustos en la empresa se quedan en las empresas, en lo que le llaman las instituciones. El otro día yo daba una conferencia junto a los de ADECO y lo decían, es la gran renuncia silenciosa. No me quiero ir porque pierdo mi despido, pero me quedo sin estar, ¿no? Me quedo pues encadenando bajas laborales, trabajando poco, o trabajando sin proactividad, haciendo lo mínimo y lo justo y necesario para cubrir el informe, pero no es realmente un trabajador implicado, motivado con el proyecto de la empresa. Y en esto, bueno, pues siempre hay muchos factores. A veces será el trabajador, otras veces será el director o el líder de la empresa, otras veces son muchos los factores que pueden llevar a la gran renuncia silenciosa, ¿no? Pero eso es algo que el otro día el responsable del observatorio de ADECO comentaba, ¿no? Es decir, pasa mucho, que llega un momento en el que no me siento alineado con la empresa, no veo que pueda tener una proyección profesional aquí, y lo que hago es que, como no quiero perder el despido, me quedo silenciosamente aquí aguantando el chaparrón hasta que me echen y poder. Y el empresario, por su parte, dice, no lo puedo despedir porque a lo mejor no tiene el dinero para ese despido, y nos encontramos con situaciones realmente complejas. Pues la situación sí que es complicada. Uno que se quiere ir y que no puede porque no tiene una oportunidad, y el propietario que a lo mejor también quiere despedir pero no puede porque hay quien... Uy, qué lío. Sí, es parte del tejido empresarial. Esto, según qué foros se comparte abiertamente, y el otro día fue precisamente cuando lo estaba hablando, y los presentes en la sala, que eran todos empresarios, afirmaban como diciendo, es parte de nuestro día a día. Bueno, pues me ha gustado mucho el tema porque tiene mucho que ver con todo nuestro día a día de las personas que estamos en activo en diferentes empresas, y son situaciones que se pueden dar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, María. Un abrazo a todos. Gracias, Valeria. Hasta luego.